Esta es mi oración. Cámbiame, Salvador, maravillosa es tu gracia, Jesús, incomparable es tu eterno amor. Tomaste en tus manos mi iniquidad y la sepultaste en el fondo del mar. Nunca podría pagarte, mi Dios, no tengo nada que pueda ofrecer. Por eso estoy ante ti, mi Jesús, para pedirte que tomes mi vida en ofrenda de amor. Feliz sábado, querido José. Feliz sábado, Karina. Feliz sábado a la Iglesia de Saint Cloud y también a través de este medio a todas las personas que nos están escuchando en la redondez de la tierra también. Bienvenidos a la casa de Dios, bienvenidos a todos también. Y para comenzar, te pido, José, para comenzar esta escuela sabática, te pido, José, si podés acompañarnos con una oración. Sí, cómo no, encantado. Ahí donde estás, sentado ahí en la sala, en la cama, donde quiera que te encuentres, inclina tu rostro para que Jesús nos acompañe en el estudio que vamos a tener en esta hora. Bendito Dios, a ti sea el amor y la gloria dada por siempre. Qué placer sentimos el poder, oh Padre amado, mencionar tu nombre, porque sobre todo nombre eres tú. Gracias por este sábado tan hermoso que nos das, de poder, oh Dios, acercarnos a ti en adoración, en oración, y poder, oh Padre amado, experimentar las bendiciones que ya están cayendo desde el cielo sobre tu pueblo. Ayúdanos en esta mañana a expresar, oh Dios, lo que tú nos has dado, la encomienda en esta mañana, de traer a los demás este estudio de tu palabra, y que no solamente lo estudiemos, sino que lo pongamos por práctica, amado Dios, porque esto es para estos tiempos que estamos viviendo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, estamos estudiando durante este tiempo algunas lecciones acerca de cómo hacer amigos para Dios. Y especialmente esta semana, José, a mí me gustó mucho. Aprendí mucho de cómo ministrar como ministró Jesús, ¿verdad? Y el versículo principal que nos acompaña esta semana lo encontramos en el libro de San Mateo, el capítulo 9 y el versículo 36, que dice en mi versión, que es Nueva Traducción Viviente: cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. No sé, José, lo que te ha parecido a ti, pero como te comentaba antes de salir al aire, una de las palabras que más me gustan de esta lección y que destaco es la palabra compasión. Al comenzar esta sección, digamos, comenzamos con la actitud que Jesús tenía hacia las personas. Exacto, sí. Y hay algo interesante, Karina.
esa palabra, como tú dices en ese texto, compasión. Y yo pregunto, ¿qué entiendes tú por compasión? En Puerto Rico, en un español claro y preciso, hay bendito. Así en Puerto Rico, cuando pasa algo, hay bendito. Pero compasión, miren, vamos a ver cómo podemos sacar aquí, porque quiero compartir contigo y con los hermanos que nos están viendo. A mí me gusta correr mucho bicicleta. El sábado pasado yo hablé de la bicicleta y esta vez, corriendo bicicleta, paso así por la carretera y veo un camarón en la carretera. Y usted dirá, pastor, un camarón en la carretera, de esos Goku. Entonces me detuve, lo tomé en una servilleta, llegué a casa y lo tiré en el lago. Y fue maravilloso al verlo cuando cayó en su hábito. Se desapareció en el lago. El día siguiente, vuelvo en mi bicicleta y en el mismo lugar encuentro un pez que le llaman el pez, ¿cómo se llama este pez? Que es del fango abajo. Y, ay María, se me fue por un momento. El pez gato. De grande como el brazo. De estar así. Y lo veo que se mueve. Y yo lo miraba y era como que me decía, help, ayúdame. Sí, había así. Entonces sale un vecino, sale una persona. Y yo me sentí, le dije, oh, mire ese pez gato. Y dice, sí, eso es un pez ahí. Y siguió, no prestó atención. Cogí un periódico, lo agarré y tú sabes, la alcantarilla donde el agua cae, ahí mismo lo tiré y cayó en el agua. Cuando yo estaba en casa, yo dije, y cuando leí esta parte de compasión, para mí, si yo tuve compasión por ese camarón, si tuve compasión por ese pez gato, ¿cuánto aún lo debo de tener por ti y por aquel y por el otro hermano? Cómo Dios obra, y realmente compasión es el que tú sientas ese sentir, ese dolor que la otra persona está sintiendo y querer aportar algo en ese momento. No importan las circunstancias, no importan las personas. Exacto. Jesús, lo que nos dejó de como ejemplo en la Biblia, su actitud hacia las personas era de compasión. Pero no solamente eso, sino que nos deja la lección una comparación con alguna actitud que tenían, por ejemplo, los escribas, los fariseos, los saduceos, con respecto a ciertas personas. ¿Sí? ¿Y cuál era la actitud hacia las mismas personas que tenía Jesús? ¿Qué nos puede decir de eso? Sí, mira, es interesante porque para eso vino Jesús, para romper esa barrera. Porque Jesús vino en un tiempo donde la gente era marginada y hoy en día se vive igual. Exacto. Hoy el que tiene posibilidades dice, no, yo estoy bien con lo que tengo acá, allá arréglatela tú. Pero eso no es. Es más, yo he aprendido, Karina, que cuando Dios te da bendición, de esa bendición tú compartas a los demás. Entonces, cuando Jesús se enfrentó con esos fariseos, ellos hacían delante de la gente sus alardes, ¿no? Y se veían bien, pero por eso es que en una ocasión le dicen a Jesús, con los pecadores come, mira con quién se está metiendo allá. Y es que ha pasado así. Hay veces que tú estás con una persona que no le cae muy bien a aquel, que fue un ladrón, fue un criminal, y te ven a ti con él y dice, pero mira, ¿por qué tú estás conectado con esa persona? Es porque Dios me dijo que aprenda a no hacer excepción de personas. Jesús vino a amor todos igual por una cosa. Por eso es que a Jesús lo despreciaron tanto. Y no solamente lo despreciaron, fueron aquellos que realmente no habían aprendido quién era Jesús y para qué Jesús vino a la tierra. Exacto. Y aquí, por ejemplo, lo que nos dice también era que él lo que hacía era promover el trabajo en equipo, ¿verdad? Mostrar simpatía, mostrar empatía, que no es lo mismo que simpatía. La empatía es justamente poner en práctica la compasión, ¿verdad? Tratar de ponerme en tus zapatos y ver qué es lo que estás pasando, ¿verdad? Y acá hay dos comparaciones que hace el Señor. En la parábola, ¿verdad? Habla de dos ilustraciones que deberíamos tener como seguidores de Cristo. Primero lo tenemos en Mateo 5, del 13 al 14, ¿verdad? Que habla acerca de dos componentes que nosotros tendríamos que tener o que ser como seguidores de Cristo, ¿verdad? Como para seguir su mandato.
En primer lugar es que hablaba de ser sal y de ser luces, ¿verdad? Ser sal, ¿por qué? En aquella época, en la época de Jesús, la sal era un componente muy valioso. No era solamente para conservar los alimentos, sino que era económicamente muy importante. O sea que pagaban con sal. ¿Sabes que ahora se vende la sal en grano, en pedazos grandes, para los que tienen pozos, para ayudar el agua? Y no había caído en cuenta en eso. Y tú te imaginas que si tuviera en aquella época, tú me dabas un pedazo de pan y yo con un pedazo de sal, eso era un tesoro en aquel entonces. Era un tesoro en aquella época. Pero entonces, lo que nos llama aquí es a sazonar el mundo. ¿Qué piensas tú en cuanto a sazonar? Que seamos nosotros también, que le demos ese sabor que necesita este mundo. Sí. O sea, no ser sabidos. Hay algo, yo me imagino a Jesús, ¿cómo era Jesús con la gente? Exacto. ¿Me entiendes? También voy a eso. ¿Cómo era la relación de Jesús? Porque a Jesús lo vemos en las películas y cómo nos cuentan un hombre serio. Pero salió una película hace un tiempito de un Jesús mucho más alegre. Porque tú sabes que en Jesús lo presentaban no así bien en serio. Pero yo me imagino cómo era él, cómo él abrazaba a los discípulos y hablaban de cosas, ¿no? Y entonces, eso es algo muy, muy importante. Porque nosotros estamos representando al imperio, al reino de Dios, estamos representando a Jesús. ¿Ves? Entonces, aunque tú te estés cayendo por dentro, o sea, mi actitud delante de una persona debe ser una actitud positiva, porque ¿qué le estoy proyectando yo a esa persona? ¿Verdad? ¿En quién estoy creyendo? ¿Quién es el que me mantiene firme? Y entonces esa actitud hacia a los demás es lo que motiva a esa gente para que la fe, más adelante vamos a tener un poquito aquí, para que la fe de esos que está más débil se aumente. ¿Ves? Porque a veces nosotros ponemos nuestros ojos muchas veces en las cosas que nos están pasando a nosotros y nos olvidamos del panorama más grande que está a nuestro alrededor, que Jesús quiere que pongamos atención a eso. Vamos a ver el día viernes, ¿verdad? Jueves, vamos a ver eso. Bien, me gusta pensar en ese Jesús que trataba a las personas no como merecían. ¿Cómo las trataba? Como podían llegar a ser, ¿verdad? No las trataba como merecían, sino que las trataba, la actitud que tenía era siempre buscar lo positivo, lo bueno en las personas. ¿Hacemos eso nosotros hoy en día? Con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestros actos. ¿Sacamos lo mejor de las personas? A pesar de lo que pueda estar pasando, ¿pensamos bien del otro? ¿Pensamos bien de los demás? Nuestras palabras, nuestra forma de vivir y de conducirnos, ¿verdaderamente saca lo mejor de los demás? Mira, Karina, hay a veces que hay personas, y lo digo por experiencia y no puede pasar, a veces alguien te hizo algo y tú dices, mira, yo lo veo y lo trato de lejito, le doy la vuelta y lo busco por allá y nada. A esas personas hay que buscar la manera de cómo bregar, porque todos nosotros tenemos diferentes caracteres y tenemos que trabajar con esos caracteres diferentes. Fue lo que hizo Jesús. Exacto. Jesús, mira, Pedro, Juan, toda esta gente tenían sus caracteres diferentes y cómo Dios trabajó con ellos, inclusive Judas. Jesús sabía que Judas lo iba a vender ahí. Y con todo y eso, ¿cómo? Ahora, ¿qué haría yo sabiendo que alguien por la espalda me está tratando de hacer? Y estaba hablando con Evelyn esta mañana y dice, mamá, lo nuestro es hablar y hacer lo que Dios nos mandó. Deja que Dios se encargue de eso. Y Dios va enderezando todas las cosas. Por eso no debemos decir, a este sí, a este no. No, porque Jesús no trabajó así. Jesús trabajó con todos igual, de una misma manera. Y de esa manera fue que el Evangelio se dio a conocer por todo el mundo, porque Jesús atendió a todos. ¿Qué me puedes decir en cuanto, primero hablamos de la sal, en cuanto a la luz? Mira, la luz, aquí hay una partecita que tengo mucho más, pero por el tiempo, ¿verdad? Por eso les exhorto que repasen allá. Y prontito vamos a tener acá, yo ruego a Dios que en la escuela sabática tengamos más tiempo para la lección, ¿verdad? Para poder discutirla más a fondo. Pero dice que la luz debe ser recibida, impartida en toda buena obra. Dice, y fue lo que no hicieron los sacerdotes ni los escribas en el tiempo de Jesús.
Por eso Jesús fue el que vino y dijo, yo soy la luz del mundo. O sea, que cuando Jesús dijo eso, vino a disipar las tinieblas, eso que estaba sucediendo, y eso es lo que Jesús quiere hacer en nosotros. Entonces, si Jesús está en tu vida, tú eres luz. Y no importa en las tinieblas que tú te encuentres, si esta persona está sumergida en el pecado más profundo, tú vienes a hacer luz para esa persona. Una bendición para esa No persona. estamos haciendo esto, Exacto, no le estamos sino dando que la estamos introduciéndonos en la oscuridad para para disiparla. poder disiparla Amén. y entonces irradiar el amor, la ternura, la compasión, la gracia que el Señor tuvo en esta tierra y tiene cada día con nosotros, sus seguidores, Sí. ¿verdad? Porque Él prodiga gracia, misericordia, Exacto. amor, nos tiene paciencia, ¿verdad? Y entonces nosotros debemos, con nuestras actitudes, desear hacer el bien, ser sal, ser luz en este mundo. Sabes, ahí yo tenía un pensamiento antes que uno pues poquito a poco va aprendiendo, pero cuando hay un texto donde dice, y agua de fuego, de remolino de fuego, está formando sobre la cabeza de la persona. Y muchos, inclusive yo pensaba que eso era que los iba a quemar. ¿No? Y en otro sentido es que el Espíritu Santo está revoloteando en la cabeza de esa persona, porque el que hace el trabajo es Dios, no yo. Quizás Dios me puso en una encrucijada aquí que esto está bien fuerte, pero nada. Dios tiene un propósito por el cual permite las cosas. Y Él nos usa a nosotros, nos acomoda en el lugar que Él quiere. ¿Ves? Entonces entendí que nada es para que la gente, el Espíritu Santo va a trabajar. Pero tenemos que tener paciencia, tenemos que tener amor y confianza de que el último que hace todas las cosas es el Señor. El Espíritu Santo, Amén. ¿verdad? Bien. ¿Cómo trataba Jesús a las personas? Acá teníamos el ejemplo del centurión romano y el escriba judío. ¿Qué es lo que pasó ahí? Sí, bueno, ¿tú tienes algo que comentar? No, lo que yo iba a decir era que Jesús acá manifestó la compasión. Más allá de lo que sea uno u otro, Él nunca dejó de dar palabras amables, de ternura y compasivas en el sentido de no hirientes. Él decía la verdad. Y el espíritu de profecía, lo que Elena de White dice en uno de sus escritos, es que cuando él, por ejemplo, hacía, digamos, palabras fuertes, te decía palabras fuertes, ¿sí? Cuando insultó, digamos nosotros, pero no insultó a escribas y fariseos, o cuando lloró sobre Jerusalén. Él lo hacía no con ira, sino con dolor, porque eran necesarias esas palabras. Igual que en el templo. Con lágrimas. Ya. Él lo hacía con lágrimas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que nosotros sacamos en limpio aquí? Es que necesitamos decir las cosas como son, pero con mucha compasión, con mucho amor. Cuando alguien no está obrando correctamente, en primer lugar, orar, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo vaya adelante trabajando de nosotros. Pero entonces tener en cuenta e imitar a Jesús, cómo hizo Él, en este caso, cómo trató al centurión romano y al escriba judío. Y es interesante, Karina, porque cuando vemos aquí esto, para el judío mezclarse con un romano, eso era malísimo. Y lindo ahí que Jesús dice, mira, yo iré, lo voy a sanar, yo voy para allá. Por eso que Jesús dijo, no he visto fue tan grande en todo este lugar hasta ahora. ¿Ves? Una persona me comentó algo y estábamos haciendo una obra, ¿verdad? Y a veces pasa así. Tú lo miras y tú dices, tiene su carro, tiene su casa, viene de un lugar, ese no necesita nada. ¿Por qué tú le vas a dar el dale al que necesita? Mira. Pero cuando tú le das a una persona que en sí tiene, que sabe valerse de lo que tiene, lo que esa persona va a ver y lo que Dios está mirando es que tú estás aportando el amor que tú sientes por esa persona, no porque tiene, ¿entiendes? Porque hay gente que tiene ahora muchísimo y tú vienes y dices, no, mejor se lo doy que no tenga, no,
Pero pasaste por eso y mira, tenga, le está dando una demostración de amor que no hay excepción de personas como vemos aquí con este hombre romano, como Dios hizo con él, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? Porque eso se va a propagar como el fuego. ¿Me entiendes? El amor de Dios se expande, se riega de una manera maravillosa. Que nosotros a veces decimos, no, yo voy a hacer esta cosa así por aquí, porque esto es como yo creo que... No. Dios es el que obra. Dios es el que hace las cosas maravillosas. Y una cosa que destaco de lo que decías, no es nuestro deber el esperar a ver cuál es cómo es el fruto de lo que yo estoy sembrando. Lo que Dios me pide es amar. Exacto. No nos pide otra cosa Sí. que amar, que imitar a Jesús que vino aquí, que Dios envió a su Hijo por amor. No importa qué, nosotros tenemos la salvación, la esperanza de la vida eterna. Pero lo que Jesús vino acá, el ministerio que vino acá a hacer, es lo que vamos a ver a continuación. La actitud de Jesús hacia el ministerio de él también hablaba de su ministerio sanador. Y acá tenemos 2 días que repasamos en cuanto al ministerio sanador. Él no solamente, Sí, quería, antes que entráramos ahí, Karina, y no quería dejar esto, porque hace tiempo aquí el pastor Leroy predicó acerca de eso, y yo no me había caído todavía en cuenta. Él mencionó esto, y yo me quedé así. Y entonces, buscando aquí en la lección, le dije, anda, ahora que caí en cuenta. Mira, cuando habla allí en comparar Isaías 43, dice que está hablando, qué principios vitales nos enseñan estos textos sobre compartir nuestra fe en los demás y sobre nuestra relación con ellos. Saqué este parrafito, dice, Cristo veía la obra de los sacerdotes y los gobernadores y las aflicciones y angustia de los angustiados. Jesús se obtuvo. O sea, se aguantó. Eso es Dios. Dice, de pronunciar palabras de censura, reproche, que quebrara la caña que estaba doblada y que apagara el papiro que estaba ahumeando. Porque había mucha gente en ese entonces que su fe no estaba ardiendo, estaba ahumeando, entonces ¿qué hacían los sacerdotes? Lo pisoteaban y apagaban la poquita fe. Por eso era que Jesús, cada vez que alguien venía, le decía, mujer, tu fe te ha salvado. Y cómo Dios iba orando a cada uno de ellos. ¿Tú ves? Entonces, cuando miro esto, y yo miro a un hermano, o miro a alguien, procuro que ese humito se encienda. Hay muchas maneras para hacer eso. Y que si esa caña está torcida o doblada, busca la manera de que se vuelva y se enderezca. Esto es lo que Jesús aquí, pues, ¿verdad? Es lo que aprendí de esto acá y me ha ayudado mucho. Y como mencionaste, el ministerio, ¿verdad?, sanador de Jesús, como Jesús tenía esa... Miren, Jesús sanaba a la gente no en sí por sanarla, porque yo pienso que en ese tiempo había mucha enfermedad, mucha miseria en ese entonces, pero eso Jesús vino a sanar. Y hoy en día alguien me dijo en una ocasión, pastor, ¿por qué no se están viendo tantos milagros como se veían en el tiempo de Jesús? ¿Por qué no se ven ahora acá? ¿Ve? Porque hoy en día lo que queremos ver milagros, que Dios lo vea. Pero nosotros, hoy es un milagro. El levantarnos y ir a la iglesia es un milagro. Hay milagros que nosotros estamos viendo, ¿por qué pasa? No lo estamos discerniendo con el ojo de la fe. Lo estamos discerniendo pues acá como humanos. Pero Dios a cada momento nos está enseñando los milagros. Y yo aprendí, alguien dijo que el enemigo hace muchos milagros también. ¿Ves? Pero eso no quiere decir de que Jesús no esté haciendo milagros. Jesús está haciendo milagros y lo está haciendo en abundancia. Porque esto que estamos haciendo esta mañana aquí es un milagro para la honra y gloria de Dios. Amén, amén. Con respecto al ministerio sanador de Jesús, su método de evangelismo iba más allá de los discursos o los métodos aprendidos, ¿verdad? Él atendía las necesidades físicas, mentales, emocionales, espirituales de las personas. O sea, él cumplía, ¿verdad?,
su ministerio, su forma de enseñanza, no solamente con una mera sanación, como decíamos, como milagros, ¿verdad? No es que lo veamos como un milagrero al Señor Jesús, sino que Él iba más allá. Él veía los corazones, Él veía y trataba a las personas como iban a llegar a ser, ¿verdad? Una vez que conozcan el verdadero amor, la verdadera compasión, la gracia, la misericordia, la ternura, ¿verdad? Con la que Él trataba a las personas. Tenemos el ejemplo aquí, por ejemplo, del paralítico en Mateo 9, 1 al 7, y de la mujer de flujo de sangre de Marcos 5, 25 al 34. Entonces aquí vemos que la curación de Jesús incluía más que la sanación física y emocional. Hay algo, Karina, bien interesante acá. Jesús decía, ten ánimo, tus pecados te son perdonados, y ahora, hija, tu fe te ha sanado. Entonces, fíjate, y además de eso, yo a veces pienso que tal vez eran sus pecados que los mantenían así, porque hay cosas que nosotros hacemos que nos enferman. Claro. ¿Okay? Entonces, el acostumbrarnos a hábitos que realmente en un tiempo lo hacíamos, eso psicológicamente, emocionalmente, nos afecta. Sí. Entonces, pero lo mismo aquí dice, tus pecados te son perdonados. Yo me imagino que la gente ya con eso nada más, Es como que se liberaba, ¿verdad? Se liberaba. Pero Jesús le dio ahí, ¿cómo decimos? El broche de oro. Exacto. Sí, lo sanaba y lo ponía de pie. Restauraba su vida espiritual, ¿verdad? Y entonces Jesús vino a revelar el carácter del Padre, a aliviar el sufrimiento, y entonces en cada acto que él hacía, que él hablaba con las personas, les proporcionaba una oportunidad para tener la vida eterna. Es tomar o dejar. Aquí está. Aquí está tu oportunidad de elegir a Cristo, de elegir ser sano, de elegir ser sano de forma conjunta, física, espiritual, emocional, mental. Entonces Él vino aquí no solamente entonces a revelar el carácter del Padre, a aliviar el sufrimiento y proporcionar la oportunidad de la vida eterna. Bien, acá vemos el triple ministerio de Jesús. Y hay algo también, Karen, aquí bajito, que dice que después de todas las personas, al fin iban a morir. Ahora mira la necesidad primordial aquí, la necesidad por encima de todo es espiritual, porque todos nosotros sabemos que vamos a morir, pero que seamos saciados, ¿verdad? Y una partecita que no quería dejar pasar. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia en este lugar? Nos estamos dando a conocer nosotros en la comunidad, porque eso es lo importante. Y yo quería, Karina, en un momentito aquí tocar algo. La iglesia ayer repartió 40 cajas de alimentos. Sí. Entonces, hay una anécdota, hay algo detrás. ¿De dónde salieron esas cajas? ¿Cómo fue que aparecieron? ¿Cómo fue que las repartió la iglesia? ¿Ah? Nosotros siempre vamos aquí, sí, buscamos 2 o 3 cajas los viernes. La directora dice, vayan a esta dirección, porque allí está el pastor y allí ellos reparten todo. Entonces el jueves yo le dije, vamos allí para saber el lugar, para cuando vayamos el viernes lo encontramos. Gloria a Dios, cuando vamos a mirar el lugar, está el pastor abriendo el candado de la iglesia. Y le preguntamos y hablamos con él y todo, y él nos dio los detalles y todo. El viernes recibe yo una llamada. Hermana López, venga a buscar 30 cajas, porque la iglesia que las iba a buscar no va a venir. Cuando llegamos y entramos, dice, son bendecidos, hay 10 cajas más extras, porque la hermana o la pastora que venía se le rompió el carro. ¿Se le rompió el carro? No, es que Dios es maravilloso. Dios tiene los planes por los cuales dijo, detente tú que ahora van estos aquí. ¿Ves? Entonces, en media hora se repartieron todas esas cajas aquí. Entonces, oremos por este ministerio. ¿Saben por qué? Porque esto viene del gobierno y están orando para que lo extiendan más en la área de Orange. Y entonces, para que sigan enviando. Y lo lindo de esto, Karina, es que el pastor dijo, y los voy a tener en cuenta. A esta iglesia le voy a sacar 2 cajitas, aquí te le voy a sacar 5 y ahí está 3 para guardárselas para ustedes. Amén.
Dios está obrando, aunque no vean, Dios Dios está obrando. Pero lo lindo aquí, Karena, es que estemos allí. Dice, Señor, como dijo el profeta, heme aquí, envíame a mí, de lo demás tú te aceptas. Amén. 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 Y eso es lo que también, no solamente como iglesia, todo este tiempo de pandemia, nosotros estuvimos predicando y estuvimos apoyándonos, aunque la iglesia estuvo cerrada, cada hogar fue una iglesia, fue una sucursal, digamos. Eso fue maravilloso, Karena, y una de las cosas que yo alabo y glorifico a Dios, ahora se está cumpliendo lo que dice, y se va a predicar este evangelio del reino y vendrá el fin. Ahora, más gente está escuchando el evangelio por medio de qué? De este sistema. Antes tú predicabas aquí a 100, a 300, a 500 personas, ahora son miles. Porque tú predicas aquí, se grabó, y eso en la semana, ¿cuántas miles de personas? Porque tú lo mandaste a fulano, tú lo mandas al otro, lo mandas, y se va regando. ¿Ven cómo? Y es bendición de Dios. Y mientras Jesús va viniendo, que nos encuentre nosotros envueltos en este trabajo. Amén, amén. Bien, con respecto al momento que estamos nosotros viviendo de pandemia, y en cuanto a lo que nos respecta a nosotros de la salud, ¿verdad? Una de las cosas que hacía Jesús era no solamente, como habíamos hablado, era sanar el área física, pero nosotros tenemos, y es lo que vamos a repasar un poquito ahora, tenemos remedios naturales donde nosotros podemos practicarlos en este momento que estamos viviendo en la hora de este mundo. Por ejemplo, tenemos el agua, tenemos el descanso adecuado, el ejercicio físico, la luz solar, ¿verdad? El aire puro, una nutrición adecuada con verduras, con frutas oleaginosas, la temperancia. ¿Qué significa la temperancia? Es equilibrio, ¿verdad? Y la esperanza en Dios. Todos esos remedios tenemos para ayudar no solamente a estar con nuestra mascarilla, con el lavado de manos, con el distanciamiento social, sino que también tenemos, ¿verdad?, la esperanza en Dios y todos estos remedios que nos ayudan, ¿verdad?, a conservar una sonrisa en el corazón, una canción en nuestro corazón, para poder así llevar esperanza a este mundo que está tan preocupado, está tan ensimismado en esto que nos está ocurriendo a todos en la redondez de la tierra. Ninguno está excepto. Después al final me va a cantar la canción. Esa, sí, la de los muros. Y vamos a llevar una alegría al corazón. Evelyn nos va a ayudar. Sí, porque ha llevado tanta alegría a los corazones de la iglesia de San Claudio, que vamos a tener que terminar, cerrar la escuela sabática con esta canción. Me estás comprometiendo. Ah, sí, claro que sí. Bien. Oye, Karen, y mencionando esto que tú estás mencionando de las medicinas y cosas aquí, cuando Dios dice hay algún enfermo, eso es cuando se llaman los ancianos, vayan, oren por él, y si tuviere algún mal se le perdonará y será sanado. Habla el Espíritu Profecía, dice que todo aquel que hace medicinas naturales, ¿ok?, y pone su fe en el Señor, el milagro se efectúa. Amén. Mira qué lindo. O sea, que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Exacto. Es ahí aprender a depender y confiar en Dios. Amén. Eso es lo primordial que nosotros tenemos que estar pensando en ello. Y nada, como hacía el Señor, el ministerio de sanidad, ¿verdad? Y fíjate, sanidad, hay muchas clases de enfermedades hoy en día. Por eso a veces cuando vamos a visitar a una persona, a conversar con una persona, pues la persona pues tiene tanto allí que nosotros, Karen, yo diría, como que le destapamos el pomo, el tapón, le sacamos el tapón y la persona empieza a hablarte y a decirte y a decirte. Y es mejor nosotros callarnos y dejar que la persona hable. Y después que termina todo, ay, querida, qué bendición fuiste acá. ¿Viste? Qué Entonces, siento. exacto, porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer.
ir donde Jesús y desahogarnos en Él. Vaciarnos en Él. Para que cuando yo vaya en ti y tú me llenes de tus inquietudes, yo saber cómo llevar y vaciar esas inquietudes a Cristo y enseñarle a la persona cómo hacerlo para Dios. Es maravilloso lo que el Señor, ¿verdad?, nos está mostrando en estas lecciones, pero no es solamente que nos las muestra aquí, la leímos ya, no, esto hay que ponerlo en práctica, ¿no? Y esto es ya. Con pandemia o sin pandemia, esto tenemos que empezar a hacerlo para honrar gloria de Dios. Amén. Bien, seguimos un poquito entonces con esto de cómo Jesús obraba en cuanto a su triple predicación, ¿verdad? Él sanaba, enseñaba y predicaba, las tres cosas, ¿verdad? Una están íntimamente comunicada con la otra. Pero vamos a llegar al punto de inflexión, digamos, de la lección, que está en las parábolas que nos deja, ¿verdad? No sé si seguimos por allí. Sí, hay algo interesante porque es la parte ahí del jueves. Lo que le importa a Jesús. Oye, y eso me tocó allí. Sí, a mí también. No es lo que me importa, a mí no es lo que yo quiera hacer, no es lo que a mí me toque, es lo que le importa a Él. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces ahí menciona tres parábolas. ¿Okay? Está la parábola de las 10 vírgenes. Eso es para nosotros como iglesia, ¿verdad que sí? Por eso dice, aquí es hablando de nosotros y de ti. Dice, no perdieron todo su discernimiento espiritual, se pusieron en acción. Fíjate, en acción. El enemigo ha tratado de a nosotros de achicarnos, de aguantarnos. No, tenemos que ponernos en acción. Eso es lo que agrada al Señor. También nos habla aquí, después de las 10 vírgenes, los 10 talentos. Karen, ¿no he escuchado mucha gente que me dice, ay, a mí yo no tengo un talento? Yo no tengo ningún don. Yo no tengo ningún don. Yo estoy aquí como un saco de papas. Aquí me siento, aquí me quedo. Exacto. No, porque Dios a todos, como dicen, nos dio también una porción de fe. ¿Me entiendes? Entonces, pues, Dios nos pone allí. Lo que pasa es que tenemos que reventar eso, tenemos que explotarlo. Y te lo digo por experiencia. La primera vez cuando me dieron para anunciar el himno en la iglesia fue en una carta. Sí. Y me dicen, y me hacen, y yo allá decía, trágame tierra. Y cuando me paré aquí, cuando yo miré hacia la congregación, que estaba lleno, eso fue en el pueblo mío, yo lo que veía, tú sabes, la neblina, cuando la neblina está así, que te opaca todo, yo no vi gente. Y yo no sé si yo di el himno, ni anuncié el himno. Y de ahí en adelante, Dios me ha puesto en lugar de honra para su gloria y su gloria, porque Dios me acomoda y hace las cosas. Pero lo que quiere que la disposición tuya, eso es crucial. Exacto. En la parábola de las 10 vírgenes recalca la vida auténtica, ¿verdad? Y llena del Espíritu Santo. ¿De qué forma? De forma activa, como habías dicho. Y sabes que en cuanto a los dones, yo recuerdo una señora en las sierras de Córdoba que decía, ¿qué don tengo? No tengo don. En Córdoba, Argentina, estoy hablando. Bueno, de a poquito fue como buscando aquí, buscando allá, y estaba sentadita y no sabía qué. De pronto se despierta una enfermedad en ella, diabetes. Pierde su visión, pierde dedos del pie, pierde piernas, y ella no dejaba de cantar. Yo la iba a visitar y no dejaba de cantar. Y entonces me decía, Karina, aquí, hoy, te puedo decir que descubrí mi don, que es la oración. Y ella, que con cariño le decíamos ñata, descubrió en esa hora, sin vista, sin pies, sin piernas, descubrió cuál era su don, que era la oración. Y era la alabanza a Dios, porque no dejaba de orar y no dejaba de cantar. ¿Y nosotros? ¿Cuál es el don que tenemos? ¿Cuál es el talento? ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros? Por ejemplo, ahora, decimos, la pandemia. No, que la pandemia no
no deje que nuestros dones queden ahí, que queden guardaditos. Busquemos la forma de cómo seguir obrando y alabando a Dios a través de nuestros talentos, que es de la segunda parábola de la que ya hablaba recién. Exacto. Y luego pues habla allí pues de las ovejas y los cabritos. Yo escuché un pastor que habló que las ovejitas son más mansitas y los cabritos son más Rebeldes. y comparó eso en la iglesia. En la iglesia hay ovejas y hay cabritos. O sea, hay algunos que son más saltarines que otros. Entonces, ¿cómo nosotros, verdad, lidiar con eso? Entonces, lo lindo es, dice, el amor mutuo es el mejor antídoto que podemos recibir. ¿Ok? Cada uno se le ha concedido un don. O sea, eso es algo. Pero el amor, para nosotros expresarlo, tenemos que acercarnos a la fuente que es Jesús. Yo no te puedo amar si realmente no estoy conectado con Jesús. Porque ¿cómo se dice? El deseo mío no es eso. Pablo lo decía, había una lucha ahí, ¿ves? Pero si estoy conectado con mi Cristo, es que eso viene automáticamente. Es algo automáticamente. Y la diferencia entre lo que es ovejas y cabritos también es que no es que nosotros hagamos las cosas para sumar puntos o para sobresalir, sino calladitos. Es reflejar el Cristo que vive en mí, ¿verdad? Si, como decías, si yo no tengo ese amor, no lo puedo poner en práctica. Y a la vez, si ese amor lo tengo como consecuencia de Cristo que vive en mí, no voy a necesitar sumar puntos ni decir, hice esto o hice lo otro para gloria de Dios, porque en realidad me estoy vanagloriando yo, ¿verdad? Que esa también es un poco la diferencia entre las ovejas y los cabritos. Entonces, tener una vida que satisfaga las necesidades físicas de los más necesitados y entonces no vivir, como decías al principio, una vida egocéntrica, ¿verdad? Sino una vida que cuide, que vele por las necesidades de los demás. Mira, y aquí en una parte dice que nosotros vamos a rendir cuentas a nuestro Creador por nuestras acciones. Exacto. Y eso, cuando oigo eso, yo me tengo que agarrar. ¿Entiendes? Porque acá es lindo, mucha gente dice, no, cuando yo me muera voy al cielo disparado como un cohete. No, eso no es así. Tenemos que dar cuenta delante de Dios, todo está siendo escrito allí, ¿verdad? Y una de las cosas que me gustó mucho mientras estaba leyendo aquí en Mateo, dice, estaba hablando del enojo, Karina, el enojo. Si yo estoy enojado por ti, por un reproche, una tontería, dice, eso es peligroso. Sí. Yo puedo perder la vida eterna por eso. ¿Okay? También estaba hablando tú sabes, cuando en la iglesia muchas veces decimos, camina la milla extra con el Señor. Hermano, hay que caminar la milla extra con el Señor, caminar la milla extra con el Señor. Pero el texto no dice así, caminar la milla extra con la persona. Dice, cualquiera que te obligue a caminar una milla, vete tú con él, ¿cuántas? Dos. ¿Y quién hace las cosas obligado? Aquel que ama, aquel que está entregado en la mano del Señor. ¿Ok? Porque si tú no estás entregado en la mano, tú no vas a caminar ninguna milla. Es más, ni media milla. Es más, ni vas a pensar ni en las millas. Ni en caminar. Ni en caminar mucho menos. ¿Verdad? Entonces, aquí mirando esto, Señor, entonces para tú lograr hacer eso, y entonces lo lindo de esto, Karina, es que a veces decimos, no, ya yo ayudé a fulano. Qué bien me siento, no. Dios dice aquí, lo que Dios admira es lo que hiciste más allá. O sea, es lo que tú hiciste, te fuiste más. O sea, dejaste de ser tú para ser de esa persona. Eso es lo que Dios admira de su pueblo y eso es lo que Dios nos vino a enseñar a nosotros aquí en la tierra. Y otra cosita que aprendí aquí rapidito, ahí en Mateo 5:29, dice que si alguien te pega en la cara, te da en la mejilla, que le ponga que en la otra. Nadie que le dé una cachetada va a esperar a la otra. Nadie. Echa a correr. Y si es bravo,
No le van a dar en la mejilla, cada que está el cuerpo. Entonces, mientras yo estaba mirando aquí, ¿qué significa esto? Significa que cuando alguien te hiere en la mejilla, que no haya venganza de ti a la persona. ¿Ves? Te perdono. Yo no olvido lo que me hiciste, pero te perdono. Pero como eso está en mi vida, ahora no me duele. Porque yo me recuerdo lo que me hiciste o lo que yo te hice, te va a acordar. Pero no va a doler. Eso es lo que lindo que hace el Señor en nuestra vida. Y eso no es motivo para que aquel me hizo esto, pues ya yo echarlo para un lado. No, te sigo amando en Cristo. Eso y seguimos adelante, porque esa es la obra que Dios quiere que nosotros mantengamos aquí. Y eso es lo que nos enseña pues la palabra, ¿verdad? Y en esta parte, y Dios pues admira esto de sus hijos. Que aunque a veces no es fácil, como Dios le dijo al diablo de Job, mira a mi siervo, ¿no has visto a mi siervo? Ah, mira Karina, no es fácil, pero mira, ahí está. El pastor lo muere, pero mira, ahí está. Ah, sí, porque tú lo tienes hablado, pero suelta, y a veces suelta y vienen momentos difíciles, pero gloria a Dios que todo está vencido en el nombre del Señor, y por eso es que estamos en pie, por eso es que la iglesia está en pie, y por eso es que estamos aquí, ¿verdad? Adorando y sirviendo al Señor. Me gusta la figura de ser manos, ojos y es voz de Jesús acá en la tierra, ¿verdad? Ser sus siervos para suplir necesidades. Y ahora como necesidades. menciona eso, me viene así como un relámpago. ¿Has visto esa figurita de los monitos? Que uno se está tapando los ojos, otro se está tapando la boca y otro se está tapando los oídos, ¿verdad? Muchas veces nosotros tenemos que actuar más o menos así. ¿Sabes? Me tapo, no quiero escuchar y no quiero hablar cosas que no, ¿verdad? A menos que Dios me dé para hacerlo. Porque nosotros estamos aquí sembrados en esta tierra para terminar esta obra que Jesús dejó. Ya esto se hubiera acabado hace tiempo. Dios nos dejó la responsabilidad a nosotros. Y por eso es que nosotros estamos, ¿verdad?, trabajando en este ministerio, en esta obra, porque yo quiero que cuando Jesús venga te encuentre a ti y a mí, haciendo el trabajo que Él pues nos dejó hacer. Amén. Amén. Bueno, ahora, para terminar. Pero tú vas a cantar también. Yo voy a necesitar que Evelyn venga a hacer todo porque ustedes saben hacer en todo el no sé qué, y para gloria de Dios vamos a terminar esta escuela sabática con esta alabanza. Es una canción judía. Sí, que tiene mezclas de diferentes coritos mezclados allí, que va uno seguida detrás del otro, y pues esto lo aprendimos ya hace mucho tiempo y a veces lo cantamos así. Y te voy a decir una cosa, tú me comprometiste porque a veces yo hago cosas así cuando me pone, pero esto de palabra y gloria a Dios. Bueno, pero nosotros tenemos que poner los dones al servicio del Señor y aquí lo estamos poniendo, ¿verdad? De forma práctica. Vamos a poner, ¿quieren venir aquí? Quédate ahí para que nos mire. Sí, dice así. ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? Oirán las naciones lo que hizo, temblarán cuando vean sus prodigios. Con panderos danzarán, con panderos cantarán. ¿Quién como Jehová? Hosanna al Hijo de David. Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Con toda la fuerza lo cante nuestra voz y en las alturas. Hosanna, y en las alturas. Hosanna, le alabaré, alabaré a mi Señor, y alabaré, alabaré a mi Señor. Con aceite Él me ungió y mi copa rebosa ya, sus mercedes y su amor cada día me sostendrán. Cantaré a Él, cantaré un nuevo cántico, cantaré a Él,
cantaré un nuevo cántico, alabaré a Jehová porque era vencido con poder, alabaré a Jehová porque era vencido con poder. Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. No, y después dice cuando va a orar, nos perdimos entre las nubes. Todos los efectos, todos los efectos. Sí, todo. Bien, así como estamos, entonces vamos a terminar con una oración. Amado Dios, gracias Señor, porque estuviste con nosotros. Gracias Señor por todas las enseñanzas que dejaste en tu palabra. Gracias porque nos das la oportunidad de poder estar con vida, de poder tener salud, de poder predicar, Señor, de ti. Estamos viviendo horas decisivas en este mundo y quizá muchas personas que están escuchando están pasando distintas tribulaciones, distintos problemas, enfermedad, tristeza. Te pido, Señor, que en este momento tú las visites, que las abraces en tu amor, que le des esperanza, que le des fuerzas anímicas, mentales, espirituales, físicas, y que, Señor, nos utilices a nosotros para poder ser luminares en este mundo y llevar esperanza y consuelo a quienes necesitan escuchar de ti. En este momento, Señor, oramos por el pastor Leroy Ramos, que va a tener la predicación de tu mensaje, y te agradecemos, Señor, nuevamente por todo el amor, la gracia, la compasión, la ternura con que tú te manifestaste en la cruz para nuestra salvación y nuestra vida eterna. Gracias por amarnos, Señor. Entregamos nuestras vidas en tus manos, la de los hermanos de San Claudio y también de todas las personas que estén escuchando en este momento. Oramos confiados, oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado para todos. Feliz sábado. Amén. Busca
Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre en esta hora. Tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Y queremos agradecerte el privilegio de estar delante de tu presencia para adorarte. Unos pocos aquí presencialmente y tal vez muchos conectados a la transmisión. Al abrir tu palabra, bendícenos y que ésta salga al encuentro de nuestra necesidad. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bienvenidos sean todos a nuestro momento especial de adoración, como tenemos cada sábado normalmente, pero durante este tiempo de pandemia tal vez de una forma un poco diferente. Hemos tenido algunos momentos de transmisión en Zoom, algunos cultos, pero a partir del sábado pasado oficialmente inauguramos nuestra nueva temporada de estar juntos, todos como iglesia, en la conexión de Facebook Live y a través de esta transmisión que los muchachos se encargan de la parte técnica de ayudarnos y algunas personas ayudándonos también en la escuela sabática. Gracias Pastor López, gracias Karina por acompañarnos hoy, por hacerlo tan interesante, tan ameno, tan interactivo. Yo me siento muy feliz en esta ocasión porque la verdad es que pasaron como 6 meses o algo más de que no me paraba detrás de este púlpito. Y después de tanto tiempo me siento como un poco extraño, un poco raro, después de tantos meses de estar parado aquí nuevamente para compartir juntos el estudio de la palabra. Y les damos la bienvenida a todos los que están aquí y especialmente a los que están escuchando la transmisión y a aquellos que la van a escuchar después, compartida por nuestros amigos, que son muchos más de los que estamos aquí en realidad. Yo quisiera invitarlos a abrir la palabra para iniciar con un texto con el que quiero introducirme antes de llegar al texto que quiero desmenuzar y analizar con ustedes hoy. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos fueron dadas de su divina potencia, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por causa de la concupiscencia. Desde los textos anteriores viene diciendo que por la gracia, la paz de Dios y todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos fueron dadas preciosas y grandísimas promesas. Me encantan esas expresiones, preciosas y grandísimas. Dice, para calificar las promesas. Y por medio de esas promesas, y ustedes también han escuchado usar este texto muchas veces en la iglesia porque es muy significativo para mí, por medio de esas promesas, Dios nos permite participar de la naturaleza divina. Y esta expresión me parece conmovedora. Porque Dios es Dios. Nosotros somos solo sus criaturas, pero fuimos creados a su imagen y semejanza. Y en muchas ocasiones Dios nos permite
aún guardando nuestro lugar de criaturas humanas, débiles y falibles, pecadoras, participar de su naturaleza. Por ejemplo, cuando un hombre y una mujer se unen en amor y procrean, de alguna forma están coparticipando con Dios en crear vida. Dios es el dador de la vida, pero le permite a ese hombre y a esa mujer coparticipar de su naturaleza creadora. Elena de White, la mensajera del Señor, usa en muchas ocasiones en sus escritos esta expresión: participantes de la naturaleza divina. Y este texto nos señala que nosotros podemos participar de la naturaleza divina, contagiarnos un poco, que se nos pegue un poco eso de Dios a través de las grandes y preciosas promesas que nos fueron dadas. Y en esta mañana yo quiero hablar un poco de las promesas y particularmente de una, pero antes de llegar al texto que vamos a analizar, quiero detenerme un poquito en la importancia de las promesas. Dwight Moody, que fue un famoso predicador que se movió en el área de Chicago especialmente, produjo un gran reavivamiento durante décadas. Hay un tabernáculo de él, se llama el Tabernáculo Moody. He tenido la oportunidad de visitarlo en 3 o 4 ocasiones porque vivía cerca del área de Chicago. Y Dwight Moody se dedicó a contar las promesas de la Biblia. Y él dijo que en la Biblia se encuentran por lo menos 3.500 promesas. Por supuesto, de acuerdo a cómo se cuente, ese número puede variar. Algunos piensan que hay incluso más. Pero 3.500 promesas no es poco decir, por supuesto. Y en esta mañana vamos a estudiar un texto del libro que más promesas tiene en la Biblia, que es el libro de Isaías. De las 3.500 que contó Moody, más de 800 se encuentran en el libro de Isaías. Pero ¿dónde radica la importancia de las promesas? Bueno, en primer lugar, podríamos decir que las promesas producen confiabilidad. Nosotros aprendemos a confiar en una persona que promete y cumple, que empeña su palabra y no falla su palabra. Y Dios nunca falla. La palabra de Dios nunca falla. Y cada vez que Él anticipa que hará algo, lo hace. Cada vez que dice que no lo hará, no lo hace. Y nosotros podemos confiar plenamente en esa palabra. Es una palabra segura, es una palabra profética. Y cuando Dios empeña su palabra, Él la cumple, Él la honra, porque esa palabra está estrechamente ligada con quién es Él, con su esencia, con su carácter. Y Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy, por los siglos. No hay en Él mudanza ni sombra de variación. Así que si Dios dice que hará algo, lo hace. Y me encanta pensar en que las promesas generan confiabilidad. En la vida cotidiana entre los seres humanos también. Cuando alguien te promete que va a llegar a tal hora, y llega a tal hora, cuando alguien te promete que hará algo por ti y lo hace, uno empieza a confiar en esa persona. Y lo contrario también es cierto. Cuando una persona promete y nunca cumple, no la tomamos en serio, ¿verdad? Pero yo creo que nos podemos tomar en serio a Dios y podemos confiar en Él, porque cuando Él promete, siempre cumple. Eso es lo primero que tiene que ver con la importancia de las promesas, que crea confiabilidad. Lo segundo es que produce esperanza también, porque cada vez que alguien nos promete algo, comenzamos a tener una nueva razón para vivir, para prepararnos y para esperar que se cumpla esa promesa, que venga esa persona que prometió venir, que acontezca el evento que fue predicho. Y pensemos por un momento en lo que para nosotros como cristianos y muy especialmente como adventistas significa la esperanza gloriosa del pronto regreso de Cristo. De allí viene nuestro nombre. Somos adventistas porque vibramos, esperamos el advenimiento de Cristo. Y la Biblia le llama eso
bendita o bienaventurada esperanza. Pablo, escribiendo a Tito, dijo eso, aguardando la bendita esperanza, la bienaventurada esperanza. Esa esperanza nos hace felices. ¿Y por qué las promesas producen esperanza? Porque nos dan una nueva razón para vivir, para prepararnos y para esperar. Y cuando nosotros pensamos en la segunda venida de Cristo, justamente esas tres palabras son claves: vivir, prepararnos y esperar. Vivimos con eso a nuestro alrededor. Vivimos en función de eso. Lo esperamos, lo anhelamos, clamamos por eso. En el Padre Nuestro Jesús nos enseñó a orar: venga tu reino. Y siempre le pedimos al Señor en oración, decimos: Señor, ven pronto a buscarnos. Estamos cansados de vivir en este mundo de pecado. Deseamos que Cristo venga, intervenga en este mundo y termine con el pecado, con el sufrimiento, el mal, el dolor, la muerte y todo eso que tanto daño nos hace. Así que vivimos en función de la segunda venida de Cristo. Articulamos nuestra vida alrededor de esa promesa y de esa esperanza. Porque muchas cosas que hacemos tienen que ver con eso. Que creemos en esa promesa y que esa esperanza está en nuestro corazón. Muchas de las cosas que no hacemos tienen que ver también con eso. Por causa de la promesa, hacemos o no hacemos cosas. Nuestra economía, nuestra forma de vivir, nuestro estilo de vida, todo está articulado alrededor de esa promesa que causa esperanza en nosotros. Así que vivimos, esperamos, vibramos y nos preparamos para eso. Estamos procurando prepararnos personalmente y preparar un mundo para su venida. Por eso Juan dijo: todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y no lo hacemos solo nosotros, sino que queremos compartir la gloriosa verdad e invitar a los demás a que ellos también vivan alrededor de esa esperanza, se preparen, se alisten para ese glorioso acontecimiento. Y yo creo que es muy importante que en este contexto en el que nosotros estamos viviendo, de preocupación, de angustia, de miedo, de incertidumbre, nosotros nos aferremos a las promesas de Dios, a esas grandes y preciosas promesas como las describe el apóstol Pedro, y vivamos por ellas. Nos aferramos a las promesas y vivimos por ellas. Significan todo para nosotros. Dependemos de ellas, ponemos nuestra fe en ellas, porque el que prometió no falla, es fiel, fiel es el que prometió. Así que está Dios con su carácter, con su iniciativa, con la esencia de quién es Él, pronunciando la palabra de promesa, y eso nosotros nos agarramos de eso, nos aferramos a eso y con uñas y dientes le tomamos la palabra a Dios, lo creemos y vivimos por la fe basados en esas promesas. En mi nuevo ministerio como capellán, paralelamente a ser el pastor de esta iglesia, uso muchos versículos muy a menudo con los pacientes que infundan esperanza, aliento y ánimo, considerando las circunstancias que tienen que vivir los pacientes y sus familiares, que lógicamente son circunstancias que siempre existieron en la tierra, porque este mundo está upside down, patas para arriba, desde que el pecado entró, pero la cosa se ha ido poniendo cada vez peor. Y ya estábamos mal, las señales de los tiempos se estaban cumpliendo, el mundo se está cayendo a pedazos, pero esta pandemia que comenzó hace 6-7 meses trajo una nueva ola de preocupación, de ansiedad, de angustia, de incertidumbre, de desfallecimiento, y realmente las promesas de Dios creo que son más significativas y más pertinentes que nunca en esta hora de la historia. Porque realmente todo lo que la Biblia decía acerca de cómo sería el tiempo del fin, hablando en las emociones de la gente, en los sentimientos de la gente, se está cumpliendo. La gente vive así.
Y en el marco de un hospital se ve muchísimo eso, se ve gente con preocupación, con miedo, con angustia, por un diagnóstico, sufriendo, con dolor, enferma, con la muerte pendiendo sobre ellos como una espada de Damocles, especialmente los que enferman de COVID, que tienen como una sentencia de muerte encima de ellos. Y yo he visto con mucho dolor morir muchísima gente por causa de este virus durante este tiempo. Y las promesas de Dios, yo lo noto en la gente, llegan a ser más significativas que nunca. Noto más receptividad en la gente. Están más dispuestos a absorber la palabra de Dios porque lo necesitan. Y a mí mismo me hacen muy bien esas promesas. Recién cuando estaba allá afuera, en un momento me preguntaba Lenny, ¿y cómo están las cosas en el hospital? Y yo le dije, bueno, luchando para tratar de animarnos en medio de todo lo que se ve. Y me decía que hay muchos enfermos de COVID. Y le dije, sí, en algunos hospitales, la mitad de las camas del hospital están llenas de enfermos de COVID. Y mueren muchos, sí, le digo, mueren muchos, a veces todos los días, 2 o 3 en algunos casos. Estoy hablando de repente de un hospital, el que estoy yo, nada más en ese momento. Y él me abrazó y me dijo, gracias, pastor. Y yo inmediatamente asocié lo que iba a decir y las promesas de Dios y el ánimo que nos dan con lo que él me dijo. Porque realmente quiero decirles, hermanos, que cuando él me preguntaba, ¿y cómo hace? Y yo dije, bueno, hay días que termino drenado, porque a uno le duele el lidiar con las emociones de los demás, ver el dolor de los demás y tener que estar ahí apoyándolos. Y me di cuenta de cuánto significan las promesas para nosotros, qué bien nos hace, cuán reconfortante es. Así que yo quiero ir a nuestro versículo de hoy y analizarlo brevemente después de esta introducción que ya le da sentido al versículo también. Y voy a ser breve, lógicamente, pero quiero desmenuzar ese versículo con ustedes. Vamos a Isaías, el capítulo 41, el verso 10. No voy a decir nada, mis queridos hermanos y oyentes, que sea demasiado nuevo. Nada que no sepas, pero sí quiero desgranar y desmenuzar este pasaje contigo. Isaías 41, 10. Quiero verlo en la nueva versión internacional. No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties o no desmayes, dicen otras versiones, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Aquí vamos a hacer el siguiente esquema. En primer lugar, hay 2 invitaciones, pero que al mismo tiempo están en el modo imperativo. Son invitaciones o son órdenes divinas, como lo quieras ver, pero son indicaciones de lo que Dios nos pide que hagamos, de lo que Dios espera de nosotros. No temas, no desmayes, o no temas, no te angusties, como dice la nueva versión internacional. También hay 2 seguridades que Dios expresa. Yo estoy contigo y yo soy tu Dios. Y en virtud de que Dios está con nosotros, no tenemos que temer. En virtud de que Dios es nuestro Dios, no debemos angustiarnos ni desmayar. Y entonces esas 2 órdenes, con 2 seguridades, porque hay algo interesante. Los mandatos de Dios siempre son habilitaciones, dice la sierva de Dios. Así que si Dios me dice no temas, no te angusties o no desmayes, es por algo. No son órdenes dadas en el vacío. No es algo que yo pueda hacer por mí mismo, lógicamente. Yo no puedo no temer. Yo no puedo no angustiarme y no desmayar, porque mi naturaleza es temer.
mi naturaleza es desmayar ante el peligro, ante lo incierto, ante lo desconocido. Pero es por causa de que Dios es mi Dios y de que Él está conmigo que Él dice, no temas ni desmayes, no temas ni te angusties. Así que los mandatos de Dios son habilitaciones. Si Dios me dice no temas es porque Él está conmigo. Si Dios me dice no desmayes es porque yo soy tu Dios y te voy a sostener. Qué hermoso es ver esto así. Y entonces, a continuación, hay 3 promesas que están expresadas en forma explícita, ¿verdad? Pero ya las promesas están en forma implícita al decir, yo estoy contigo, yo soy tu Dios, eso ya significa mucho. Te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con la diestra de mi justicia. Así que 2 órdenes, 2 seguridades, 3 promesas. Allí está claro el esquema en el texto. Es un texto poderoso, bien conocido, pero quiero decirles, es el texto que yo más he leído en estos últimos meses. He reflexionado en él y más he usado también con las personas. Y me doy cuenta del efecto que produce hablarles de esto. Porque trae paz al corazón. En medio de la inseguridad produce seguridad. En medio de la incertidumbre da seguridad precisamente. Así que vamos a analizar brevemente cada una de estas palabras. No temas. ¿Qué es el temor? Una de las emociones más naturales y más comunes en el ser humano. Es miedo. El peligro, la inseguridad producen temor. Cuando nosotros pensamos en el temor o en el miedo, eso siempre está asociado básicamente con nuestra seguridad física, con nuestra seguridad familiar, con nuestra seguridad financiera, con nuestra salud. Le tememos a las enfermedades, le tememos a las pestes como esta, le tememos a quedarnos sin trabajo y que esa falta de sustento nos genere problemas en la familia para poder funcionar, para tener lo necesario para vivir. Hay distintas clases de temores, algunos le temen a la soledad, a la oscuridad, hay distintas fobias, ¿verdad? O temores. Pero esa expresión, no temas, es una de las órdenes que más se repite en la Escritura. Muchas veces. Dios todo el tiempo dice, no temas, no tengas miedo. ¿Por qué será? Porque Dios sabe que como sus criaturitas, indefensas, débiles, finitas, limitadas, pecadoras, nosotros tenemos miedo, le tememos a todo. Le tememos al futuro, enseguida nos preocupa lo que puede pasar y justamente nos preocupamos. En vez de ocuparnos, anticipadamente queremos cruzar el puente antes de llegar. Y el temor, el miedo nos invade y es una emoción tóxica. Por eso Dios sale al encuentro de nuestro temor, de nuestro miedo y nos dice, no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Y hermanos, cuando nosotros nos ponemos a pensar que desde el principio de la historia pensemos en la creación en el cielo, en la creación en la tierra, Dios creó ángeles para estar rodeado de ellos y porque quiere compartir, quiere dar amor. Nos creó a nosotros para estar con nosotros. Él descendía todos los días al jardín del Edén antes de que el pecado entrara y estaba con Adán y Eva. Comulgaba con ellos, compartía. Y Dios siempre ha procurado estar. De distintos modos, las teofanías en la Biblia eran esas apariciones o manifestaciones divinas poderosas. ¿Por qué hacía Dios eso? Para estar cerca del hombre. Para infundirle seguridad y ánimo, porque el hombre temía. Cuando Dios le dijo a Moisés que construyera el santuario, ¿cuál fue la razón? Y me harán un santuario y habitaré en medio de ustedes. Es para estar con ustedes.
y la Shekinah, la presencia de Dios, descendía poderosamente, se manifestaba en el lugar santísimo sobre el arca del pacto para estar Dios con su pueblo. Hasta que llegamos a la máxima manifestación del deseo de Dios de estar con nosotros, que es la encarnación de Cristo. El segundo paso en el misterio de la piedad. Jesús, que era Dios, se hizo hombre. El segundo paso de 7. Después vivió sin pecado, murió por nosotros, resucitó, intercede y volverá. Ahí están los 7 pasos o hitos que siguió Jesús para convertirse en nuestro único y suficiente Salvador y mediador. Pero el segundo de esos pasos es que siendo Dios se hizo hombre, se humanó, se encarnó. Dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y aquí está la palabra griega que se usa para habitar, es skenosen. Esa palabra tiene que ver, si la fuéramos a traducir literalmente, diría y tabernaculó, quiere decir, puso su tabernáculo, armó su carpa o su tienda entre nosotros, eso es lo que significa. Y esqueno, la raíz, el sustantivo, es la palabra que se usa para tabernáculo, o sea, la tienda. O sea que cuando la Biblia dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó, la palabra habitar quiere decir tabernaculó, vino a armar su tienda, su tabernáculo entre nosotros. Así que en esa manifestación gloriosa del Dios que se hace hombre para estar con nosotros, que es la encarnación, vemos justamente ese deseo de Dios de estar con nosotros. No temas porque yo estoy contigo. Dios siempre ha querido estar con nosotros. Y en Cristo Él ha venido para quedarse definitivamente con el hombre y que éste nunca más se vuelva a sentir solo y nunca más vuelva a tener miedo. ¡Qué hermoso! Después dice, no te angusties o no desmayes. ¿Y por qué dirá Dios eso? Porque nosotros desmayamos con mucha facilidad. Y cuando desmayamos, eso implica que somos débiles, que hay flaqueza en nosotros, que estamos limitados. Nuestra finitud produce eso. El pecado nos ha debilitado y como seres humanos no tenemos fortaleza inherente. La fortaleza que tenemos nos la da siempre Dios. Por naturaleza desmayamos y nos angustiamos. Y miren, una vez más trayendo esto a la realidad de ahora que estamos viviendo por causa de esta pandemia, en Lucas 21, que es el capítulo paralelo a Mateo 24 y a Marcos 13, encontramos en los versículos 25 y 26 de Lucas 21 todas palabras asociadas a esta idea, la idea del desmayo, de la angustia. Entonces dice, habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, las señales del fin. Y miren, ¿qué caracterizaría a la humanidad en esta época? Exactamente lo que la gente siente ahora, lo que está pasando. Y en la tierra, angustia de las gentes por la confusión del sonido de la mar y de las ondas, secándose los hombres a causa del temor y la expectación. Miren, 5 palabras: angustia, confusión, secándose, temor y expectación. Todo eso que el ser humano tiene por naturaleza, porque desmaya, Dios tiene la respuesta para eso y dice, porque yo soy tu Dios. No temas, porque yo estoy contigo, siempre estuve, pero para que te quede claro, yo mismo me hice hombre para que lo veas. Dios está con nosotros, así que podemos no temer cuando le damos lugar en nuestra vida. No desmayes, porque tú desmayas muy a menudo, pero no desmayes, ¿por qué? Porque tú puedes soportar el no desmayar, no, porque yo soy tu Dios. Dios no es un nombre, es un título.
Y cuando nosotros pensamos en Dios, vienen ideas muy solemnes, muy sublimes a nuestra mente, ¿verdad? Nosotros escribimos Dios con mayúsculas, porque pensamos en el creador del cielo y de la tierra, en el santo, el eterno, el todopoderoso. Dios nos trae a la mente la idea y la sensación de seguridad, de paz, de saber que Él está en el control, de que no tenemos nada que temer, que no estamos solos, que Él se va a encargar de lo que yo no puedo hacer. Dios es excelso, Almighty God, el Todopoderoso. Esa palabra dice mucho. Así que no desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo soy el grande, el eterno, el que todo lo controla. Estoy en control, así que no desmayes. Y entonces, después de esas dos órdenes y esas dos expresiones de confirmación, de seguridad, vienen las tres promesas. Yo siempre te fortaleceré. Y primero quiero detenerme tal vez en la palabra siempre. No la usan todas las versiones, pero algunas sí. Siempre. Siempre, siempre. Dios es el único que puede decir nunca y siempre. Y hemos hablado de eso un día en un culto. Cuando los seres humanos utilizamos las palabras nunca y siempre, y en el ámbito donde más lo hacemos es en el ámbito del hogar, en el matrimonio, ¿verdad? Lo repetimos tan a menudo y está fuera de lugar, porque nunca es nunca y nunca es siempre. Pero cuando yo le digo a alguien, tú siempre, para reclamarle algo, no es siempre, puede ser muy a menudo, puede ser muchas veces, pero no es siempre. O tú nunca, y no es realmente nunca. Es a veces, unas cuantas veces, pero no es nunca. Ahora, el único que puede decir nunca y siempre es Dios, porque Él no exagera. Cuando Él dice nunca, es nunca. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré, nunca pasarás necesidad, entendiendo lo amplio de la promesa. Siempre estaré contigo, siempre te amaré, siempre. Entonces, las tres promesas comienzan con un siempre. Siempre te fortaleceré. Y otra vez, ¿por qué está la palabra fuerza allí? Porque nosotros por naturaleza somos débiles. Porque tú eres débil. Yo siempre te voy a dar las fuerzas. Te prometo, empeño mi palabra. En segundo lugar, siempre te ayudaré. La palabra ayuda es una palabra, alguna vez vamos a hablar esto en el contexto del matrimonio, porque siempre que se usa esta palabra en la Biblia se refiere a Dios. La palabra ayuda es eser. ¿Se acuerdan ustedes cuando Samuel, que hubo los ejércitos de los filisteos estaban por atacarlo y Dios se manifestó y construyó allí un altar y le llamó Eben Eser, que significa piedra de ayuda? Eben, piedra, Eser, ayuda, piedra de ayuda. Y él dijo, construyó ese altar y dijo, hasta aquí nos ayudó Jehová. La palabra Eser, que se traduce como ayuda, se usa exclusivamente para Dios en la Biblia, excepto en Génesis, cuando se habla de la creación del matrimonio y dice que Dios le hizo a Adán ayuda idónea. Y alguna vez vamos a analizar eso y entender por qué es la única excepción cuando se usa la palabra ayuda. O sea, puede aparecer esa otra palabra con sinónimos, pero el vocablo hebreo, eser, que se traduce como ayuda, siempre se usa exclusivamente para Dios. Ahora esto es interesante porque quiere decir que entonces Dios es nuestro ayudador con mayúsculas. Pero ¿cuál es el concepto de ayudante que nosotros tenemos? Cuando nosotros pensamos en alguien que ayuda, es alguien que no sabe tanto, que no puede tanto, que no tiene tanto conocimiento, por eso es solamente un ayudante, ¿verdad? El oficial de albañil, en nuestro país donde se usa la palabra albañil, y el albañil lo que hace es hacer mezcla y pegar los ladrillos con mezcla y después revocar las paredes.
El oficial es el que sabe hacer eso, tiene destreza para hacer eso. El ayudante de albañil es el que prepara la mezcla y se la pasa con un balde al constructor, que lo pone sobre el andamio en la tabla y empieza con la cuchara, ¿cierto? El ayudante, el oficial, el constructor le tira la soga, el ayudante engancha el balde en el gancho y él tira de arriba y le tira los ladrillos. Es el ayudante, no puede hacer lo que el otro hace. Le pagan menos, gana siempre menos porque no tiene tanto conocimiento. Él ayuda. En el fútbol, por ejemplo, el director técnico es un especialista, es un señor. El ayudante de campo, como le llaman, no tiene la misma posición del técnico, no toma las mismas decisiones, no tiene la misma responsabilidad. Para nosotros, ayudante siempre tiene la connotación de alguien un poco inferior. No es que no sea importante, la ayuda es importante porque sin el ayudante sería más difícil hacer las cosas, pero solo ayuda. El oficial tiene más capacidad, más conocimiento, más rango, más importancia. Pero qué interesante, eso a nivel humano. Sin embargo, cuando la Biblia habla de Dios como el ayudante, lo hace con mayúsculas. Porque lo que quiere significar aquí es que Él es el único que me puede ayudar. En realidad, en este caso, el que ayuda es el fuerte, el que sabe, el que tiene poder y conocimiento, y el pobre débil es el que necesita ayuda. Qué interesante esto, ¿no? Porque me parece que nos ayuda a mantener la perspectiva de la humildad. Porque tú y yo siempre necesitamos ayuda. Por supuesto, necesitamos ayuda entre nosotros, porque nadie puede hacer nada en el mundo solo. Nadie es Superman realmente. Ese es un superhéroe de los cartoons, de los dibujos animados. Pero no existe alguien en el mundo humano que sea todopoderoso. Todos necesitamos ayuda. Los hijos necesitan a los padres necesitan a los hijos, el esposo necesita a la esposa al esposo. El pastor necesita a los miembros necesitan del pastor, y así en una empresa todos colaboran e interactúan, todos necesitamos ayuda. En el momento que alguien tiene la actitud de pararse así con cierta soberbia y decir, yo no necesito ayuda, yo puedo solo, ese es el que va a fracasar. Porque en este mundo todos necesitamos ayuda, pero especialmente los seres humanos, que somos tan débiles, falibles, finitos, necesitamos la ayuda divina. Solos no podemos funcionar, el ser humano no puede hacer nada solo. Jesús dijo claramente, separados de mí, nada podéis hacer. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está justamente. La fortaleza que necesita nuestra debilidad viene del Señor. Siempre te ayudaré. Siempre te fortaleceré, en primer lugar. En segundo lugar, siempre te ayudaré, porque tú necesitas ayuda. Porque tú eres impotente. Tú no puedes solo. Tú no tienes toda la capacidad. Tú no tienes toda la fuerza. Por eso Dios es nuestra ayuda, pero con mayúsculas. No porque sea el menor, sino porque es justamente aquel de quien dependemos completamente nosotros para poder hacer algo y funcionar. Y finalmente dice, te sostendré, siempre te sostendré. Cuando pensamos en sostener algo, es justamente porque es algo que necesita ser apuntalado, sostenido, porque si no se puede derrumbar, se puede caer, se puede venir abajo. Así que sostén esto tú mientras yo, ¿verdad? Decimos cuando estamos acarreando alguna cosa. Algo que necesita ser sostenido es algo que puede caerse, puede derrumbarse. Y el ser humano, sin Dios, se derrumba, cae, es débil, necesita ayuda. Y Dios dice, yo siempre te sostendré. ¿Pero con qué? Con la poderosa diestra de mi justicia. La palabra diestra describe la mano más hábil, ¿verdad? En el caso de los zurdos sería la zurda, pero ellos son la excepción. La mayoría en el mundo somos diestros. Esta es la mano que hace las cosas. Con esta mano tenemos más fuerza. Y Dios usa ese símbolo para decir mi poderosa diestra, la diestra de mi justicia. Cuando en la época del Éxodo
del Éxodo, se describe la intervención divina para ayudar justamente a Israel, que vivía en queja, vivía en murmuración y en necesidad. Dice que Dios desnudó su poderoso brazo derecho, como cuando alguien se remanga para hacer un trabajo, o aquellos que van a pelear, ¿no es cierto?, se remangan así. Bueno, Dios desnudó su poderoso brazo derecho para pelear por Israel sus batallas contra los enemigos, o para hacer una gran obra. El poderoso brazo derecho de Dios desnudado, arremangado, es un símbolo de que Dios nos fortalece, nos ayuda y nos sostiene. Y yo quisiera invitarte, hermano querido, en el día de hoy, que es el día del Señor, es un día de reflexión, es un día de búsqueda del Señor en la palabra, de oración, a que no solo hoy, por supuesto, sino todos los días de tu vida hagas de las grandes y preciosas promesas de Dios una herramienta para ser participante de la naturaleza divina, una herramienta para funcionar y ser victoriosos. El texto dice: con mi diestra victoriosa. En Dios hay garantía de victoria. Sin Dios solamente corremos el riesgo casi todo el tiempo de ser derrotados. Y nadie quiere ser un perdedor, ¿verdad? Todos queremos ser ganadores. En lo que fue, si no me equivoco, si no me acuerdo mal, mi primera visita pastoral cuando yo llegué a este país, el coordinador me acababa de llevar a la conferencia a presentar, volvíamos de noche, era como a las 9 de la noche, y suena el teléfono, un matrimonio de la iglesia. Estaban discutiendo, estaban peleando muy fuerte, y el problema fue, nos dimos cuenta, la señora lloraba y decía: pero que él le llamó a mi hijo y dijo el nombre loser. Y yo, bueno, para mí loser, que no significaba nada en ese momento, pero desde ese momento empecé a entender lo que aquí en Estados Unidos significa el uso de la palabra loser. Decirle perdedor a alguien es muy ofensivo, no es lo mismo que en español realmente. Yo creo que no tiene la misma connotación. Los adolescentes, incluso cuando le quieren hacer bullying a alguien, no necesitan mencionar la palabra, solo hacen así, le ponen la letra así, ¿no es cierto? Y eso ya es bullying. Le están diciendo: tú eres un perdedor. Y aquella mujer se había sentido sumamente ofendida porque su esposo, que era el stepfather del chico, le llamó loser. Porque no quería trabajar, no quería estudiar. Entonces, no es que lo quiso ofender, pero que le quiso decir: si tú sigues así en la vida, vas a ser un loser. Y ahí se armó la de San Quintín, porque le dijo loser. Es que ninguno de nosotros quiere ser un loser, todos queremos ser ganadores. Ser un loser es ser un perdedor, ser un bueno para nada, vivir fracasando en todo, no tener ánimo, no tener iniciativa. Nadie quiere vivir así. Todos queremos ser ganadores, y la victoria nos está garantizada en Cristo Jesús. Amén. Aquel que nos mandó a vencer. El testigo fiel y verdadero. El que 7 veces en los mensajes a las iglesias, a las 7 iglesias de Apocalipsis, les dice: al que venciere, porque es imperativo vencer. Al que venciere. Y detrás de eso viene siempre una promesa: al que venciere tal cosa, al que venciere, al que venciere, al que venciere. Y hermanos, esta es nuestra victoria. Lo que vence al mundo es nuestra fe. Y Cristo ha vencido el mundo. ¿Recuerdan cuando Él dijo: confiad en mí, porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí porque yo he vencido al mundo? Y por causa de que Cristo es un victorioso, venció la tentación, venció el pecado, venció la muerte, nosotros podemos ser más que vencedores en aquel que nos amó, dice Pablo. Así que yo quiero invitarte hoy a ser un vencedor. Pero para ser un vencedor, para poder participar de la naturaleza divina, necesitas hacer ¿qué cosa? Aferrarte a las grandes y preciosas promesas de Dios, de las cuales hoy hemos estudiado una, de esas 3.500 que hay. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con mi poderosa diestra de justicia, que es victoriosa. Te daré victoria
con mi mano derecha. Que Dios nos ayude y nos haga más que vencedores y victoriosos por medio de Cristo, y que cada día en medio de la desazón, la incertidumbre, el temor, el miedo, la desesperación, la expectación, el desfallecimiento que hay en este mundo, nosotros podamos saber en quién hemos creído y podamos aferrarnos a las promesas de aquel que empeña su palabra y siempre cumple. Que Dios nos bendiga. Dios y Padre, te damos gracias por haber estado con nosotros, por habernos hablado a través de tus palabras. Queremos agradecerte por las grandes y preciosas promesas que hay en ella y por la forma en que pueden sostenernos, porque a través de ellas podemos ser participantes de tu naturaleza y ser más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. Ayúdanos a vivir por medio de ellas, que todos los días meditemos en alguna promesa, que la copiemos, que la tengamos frente a nosotros, que la aprendamos de memoria y que la apliquemos a nuestra vida. Las grandes promesas de tu palabra pueden hacer la gran diferencia en nosotros en momentos de dificultad. Así que, Señor, ayúdanos, susténtanos, fortalécenos, porque te necesitamos como nunca. Bendice a cada uno de los que está aquí o está oyendo la transmisión o la va a oír más tarde, y que tu palabra inunde nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queremos agradecerles a todos por haberse conectado a esta transmisión y recordarles a todos los hermanos de la iglesia que pueden estar escuchándonos que a la 1 el Departamento de Tesorería va a estar aquí en la iglesia para que podamos depositar los diezmos y ofrendas que una vez por mes se recogen. Dios los bendiga a todos hasta el sábado que viene.